Bienvenidos a True Dharma. Soy Alejandro Serrano de ActiveDharma.com y en compañía de nuestra comunidad de practicantes hablaremos sobre los puntos esenciales de los sutras o sermones que dio el Buda hace 2500 años. Gracias por acompañarnos y espero que disfrutes la conversación. Hello. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno que están Bien. de regreso en estas pláticas chorlitas de Dharma Loco Forever. You know? Bueno, intentamos que esté loco y no aburrido, porque puede ser muy aburrido el Dharma si no le echas ahí salsita, ¿no? ¿En serio? A mí no me ha parecido nada. ¿No? En todo caso, algunos no los he comprendido, pero no me he topado con ningún sutta aburrido. Uh-huh. Bueno, a lo mejor para mí es aburrido porque yo soy muy desesperado e impaciente y quiero así llegar al meollo del texto y a lo mejor, ¿sabes qué? Me aburro más con los textos del budismo tibetano, el Mahayana. Es otro estilo, eso nunca le hemos entrado. Y sobre todo, haz de cuenta que los tibetanos, cuando escriben un texto, o sea, no de los tantras, sino están hablando de una enseñanza, un comentario, crean índices muy detallados, pero repiten el índice cada vez que empieza el capítulo. Entonces, cada capítulo está diciendo, en este capítulo hablaremos de 3 temas. Y luego abajo, los 3 temas son, y lo repite, 1, 2, 3. Comenzaremos con el primero. Así, todos los capítulos, así, repiten y repiten y repiten otra vez el índice. No sé por En qué. ese también repitió, Sí. o sea, Sí, pero, o sea, aquí distingo bien la función de la repetición de los sermones, pero la repetición del índice todavía no sé muy bien cuál es su función ahí en eso. Seguro tiene una función en el Dharma, ¿no? O a lo mejor eso es la forma de que ellos se organizan las ideas o no sé. O sea, el tibetano es una forma de pensar diferente. Cada lenguaje es una forma de pensar diferente, entonces a lo mejor es por eso que repiten el índice una y otra vez. Saludos, William. ¿Todo bien? Ahorita hablo, ven usted. Yo los Bueno, escucho atentamente. ok. Bueno, ¿qué tal el sermón de hoy, eh? Está bueno, ¿no? A mí se me hizo muy bueno. Puede ser medio controversial, puede ser eh, difícil, pero creo que es muy ad hoc a lo que platicamos muchísimo en Active Dharma, que es esta idea de la renuncia, el desapego y el dejar ir cosas, ¿no? Y cómo fregados aplica eso a un practicante laico, porque pues estas clases que da el Buda ahí en los sermones es para monjes. Entonces, voy a empezar con el sermón, con el resumen del sermón. Entonces, está el Buda con sus seguidores y les dice, a ver, monjes, por favor, sean herederos del Dharma y no sean herederos de las cosas materiales. Eso es con lo que comienza diciendo el Buda. Si ustedes fueran herederos de las cosas materiales y no es más, de mis posesiones, de mis cosas materiales y no del Dharma que les doy, entonces la gente diría, los discípulos del Buda, o sea, heredaron sus posesiones, o sea, heredaron sus cosas materiales y no heredaron el Dharma del Buda. Y dirían lo mismo de mí, o sea, ve, los discípulos del Buda también jodidos por eso, porque heredaron sus posesiones y no heredaron el Dharma. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que no digan eso? ¿Cuál es la forma en la que ustedes sean discípulos que heredaron el Dharma y no las cosas materiales, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Y el Buda le dice, miren, ahí les va. Para que puedan heredar el Dharma y no las cosas materiales, imaginen pues que me dieron de comer y después de echarme mi comida, que yo esté completamente satisfecho y que haya comido lo necesario, lo que necesito para estar bien. De todas maneras, o sea, hay comida, sobra comida. Me ofrecieron más comida de la que
pues ya me comí. Y yo le digo a los monjes, ¿no? Esta comida que sobró, ¿se la quieren comer? Porque si no se la quieren comer, la voy a tirar. Y no solo la voy a tirar, la voy a tirar en un lugar en donde ni hay vegetación, ni hay animalitos en el agua. O sea, la voy a tirar para que se desperdicie por completo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se la van a comer o no? ¿No? Entonces, imaginen a dos monjes, ¿no? Que me escuchan decir eso y que ellos lo reflexionan. Y son dos monjes, pues que tienen hambre, ¿no? Que no han comido. Y uno de ellos dice, no, pues si no la aprovecho, la va a tirar. Y si la aprovecho y si me la como, pues voy a dejar de tener hambre ahorita, ¿no? Entonces, De hecho, yo no sé cómo lo leyeron ustedes en español, pero creo que no, en español al menos yo no vi la palabra desperdiciar. no, no lo dijo eso, no, eso es algo que yo estoy extendiendo. Eso es lo que piensan los monjes, ¿no? Y uno de ellos dice, no, pues yo sí voy a echarme la comida porque si no me la voy a estar débil, dice, voy a pasar la noche débil, ¿no? Y el otro dice, no, yo no, yo prefiero no comer aunque pase la noche débil, ¿no? En resumen, eso es lo que dice. Y el Buda, después de describir esa situación, dice, de esos dos monjes, yo aprecio y elogio más al que no comió. Digo, utiliza otras palabras el sermón, pero se da a entender que él considera que es mejor alguien que no comió. ¿Y por qué? ¿Por qué dice eso? Y la frase tal cual dice, porque alguien que no comió, eso lo llevará a que tenga pocas necesidades, a que pueda estar como satisfecho, que no necesite mucha comida para mantenerse, ¿no? Que su sustento sea no mucho, ¿no? Y además dice una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice, y que tendrá energía por largo tiempo. O sea, el que no come va a tener más energía. Y eso lo dice porque en otros sermones que no se menciona aquí, una de las formas en la que alguien tiene menos energía es cuando come de más. El famoso mal del puerco, ¿no? Y aquí está haciendo referencia a eso, ¿no? O sea, al que no come o al que no depende de la comida de esa forma, que no genera una adicción a la comida, una dependencia a la comida así de cabrona, pues no va a tener ese problema del mal del puerco para empezar. Y por otro lado, pues no va a tener el apego, ¿no? Pero también es importante, ¿no? O sea, no está diciendo aquí el Buda que lo correcto es dejar de comer, sino que simplemente es quienes se está entrenando para el desapego de la comida, está practicando el Dharma. No al 100%, sino lo necesario. Y es más, nosotros ya sabemos, ¿no? Como estabas diciendo, Alma, en el chat, el Buda, si no comía, se iba a morir, ¿no? Y no iba a llegar al nirvana, etcétera. Entonces, pues decidió comer, o sea, no está hablando del extremo, no está hablando de volverse un anoréxico, sino simplemente está hablando del desapego de la comida. Y ya después de que dice eso, se levanta y se va el Buda y los deja, háganse bolas con esa enseñanza que les acabo de dar. Y ya que se va, se levanta uno de sus discípulos más cercanos, que es Sariputta, y entonces le pregunta a los monjes, ¿de qué manera los discípulos del maestro que viven recluidos no se entrenan en la reclusión? ¿Y de qué manera los discípulos del maestro que viven recluidos se entrenan en la reclusión, ¿no? O sea, hay dos formas de entrenarse. Y entonces le dicen las mujeres, no, pues no sabemos, explíquenos a qué te refieres con esas preguntas, ¿no? Y dice Sariputta, ok, pues miren, los discípulos del maestro que viven recluidos no se entrenan en la reclusión cuando no abandonan lo que el maestro dijo que debe de ser abandonado, cuando son codiciosos y desatentos, o sea, que no tienen mindfulness, que son maestros en la reincidencia. Esa palabra es muy interesante porque yo la he escuchado bastante en mi historia de recuperación de adicciones, ¿no? Y son negligentes en su reclusión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Pues que si el maestro les dice, oye, pues tienes que dejar esto y esto y esto, o sea, estas adicciones, y no lo haces y reincidir es cuando vuelves a hacer algo que ya te dijeron que te va a chingar y vas y lo haces, ¿no?
sea, ya sabes, tienes conciencia de las consecuencias. O sea, cuando te preguntas los actos, ¿qué consecuencias tienen? Y ves que las consecuencias son negativas y dices, chingue su madre, de todas maneras lo voy a hacer a pesar de las consecuencias negativas. Eso es reincidir, ¿no? Maestros en la reincidencia, ¿no? Pues todos los recaídos somos maestros en la reincidencia. Y luego después dice Sariputta, los monjes que son venerables, señores, o sea, los que ya llevan tiempo practicando, se avergüenzan por tres cosas. La primera es, no se entrenan en la reclusión, no abandonan lo que el maestro dijo que debe ser abandonado. Y la tercera es, son codiciosos, desatentos, maestros en la reincidencia, negligentes. O sea, lo mismo que dijo antes, dice, esas tres razones son causa de vergüenza. Y eso lo saben los monjes que son avanzados. Y los monjes que son intermedios, con mediana experiencia, dice el sermón, también se avergüenzan por las tres mismas razones. O sea, si no se entrenan en la reclusión, si no abandonan lo que se debe abandonar y si son codiciosos, y reinciden, etcétera, eso es causa de vergüenza para alguien que es intermedio. Y para un monje que es novato, que es principiante, también son causas de vergüenza. O sea, aunque seas nuevo en esto y reincides o no te pues más, vamos a hablar un poco eso de no entrenarse en la reclusión, porque me llama mucho la atención comparando nuestra práctica. Cuando el Buda dice reclusión, es literalmente extraerse del mundo, del sistema. O sea, como él deja el palacio, deja la vida de placer y se vuelve monje. Entonces, todos los que se vuelven monjes son los que se recluyen, los que se alejan, los que se extraen de todo ese desmadre, ¿no? Y empiezan a practicar en como aislamiento y pues eso me hace pensar en nosotros, ¿no? Y para nosotros que decidimos ser laicos y que no somos monjes, sí hay algo de reclusión también. ¿Cuál es la reclusión? Pues nos vamos como a extraer de el sistema o la sociedad que sigue siendo nociva. O sea, nosotros nos mantenemos ya distantes de eso. Y eso de alguna forma se asimila mucho a la práctica de un monje, porque te retiras de algo que es considerado normal. Como hablábamos mucho en otros episodios o en otras clases, no me acuerdo, hablábamos de abandonar las comunidades que son nocivas, abandonar pues la vida que es considerada normal, pero que es una vida de excesos, es un desmadre, o incluso abandonar una comunidad que considera que estar peleando, discutiendo, no es algo anormal. Extraernos de ahí es cultivar esa reclusión, es el entrenamiento en la reclusión. Entonces, bueno, ese era un paréntesis sobre practicantes laicos. Y luego después pregunta Sariputta, ¿y de qué manera los discípulos del maestro que viven recluidos se entrenan en la reclusión? Y tal cual, ¿no? Abandonan lo que dijo el maestro, lo que el maestro dijo que debe ser abandonado, no son codiciosos ni desatentos, evitan la reincidencia y tienen dominio en la reclusión. O sea, se mantienen alejados de lo que les hace daño. Y entonces vuelve a hablar de los monjes avanzados, intermedios y principiantes, pero ahora en términos del elogio. Dice, los monjes que son venerables señores avanzados son elogiados por tres razones. Se entrenan en la reclusión, abandonan lo que debe ser abandonado, no son lujuriosos ni desatentos, evitan la reincidencia y tienen dominio en la reclusión. Lo mismo dice de los que son intermedios, y lo mismo dice de los que son principiantes. O sea, cada vez que tú hagas esas tres cosas, te van a elogiar. Y entonces de ahí parte al asunto de el deseo y la aversión o la avidez y el odio, ¿no? Dice, amigos, realmente la avidez y el odio son perjudiciales. Y he aquí existe el camino medio para abandonar el deseo y el odio, que ofrece la visión, el conocimiento, que conduce a la paz y al conocimiento directo, a la iluminación y al nirvana. De hecho, eso de ofrece la visión, esa es una traducción de gnosis. Raquel, tú que preguntabas de esa palabra el otro día en el chat, una gran forma de traducir gnosis es visión, cuando tienes ese saber
con claridad. Es como un despertar, ¿no? Una epifanía así de, "Ah". Sí, pero es una epifanía real, de lo real, de la verdad. O sea, no una epifanía de una neurosis, ¿no? O bueno, a menos de que te des cuenta de la neurosis y dices, esta es una neurosis. Pero si no distingues que es neurosis, pues no es gnosis, ¿no? No es esa epifanía. Luego dice, ¿cuál es este camino medio? Y habla, dice, pues el noble sendero octuple. A ver, ¿quién se acuerda del sendero octuple? Rápido. Ahí dicen, ¿no? O sea, los rectos. Pues a ver, díganmelo sin leer. Es una prueba. Conducta recta, perspectiva recta. Ya abrí el documento. Punto de vista recto, intención recta. Hablar de manera correcta. Forma de vida correcta, la cual yo no estoy llevando a cabo. Esfuerzo correcto, atención consciente correcta. Ay, ¿me faltó alguno? Es que como usa otras palabras aquí, yo me lo sé con otras Y dice palabras. la recta, pero nosotros decíamos correcto, ¿no? Pero Sí, bueno. es lo mismo. Ok, ese es el sendero octuple y ese es el camino medio. Y si tú sigues el camino medio, o sea, esas prácticas, esas 8 prácticas, vas a abandonar el deseo y la ira, la avidez y el odio. La avidez es el deseo nocivo, digámoslo así, porque hay deseos que no son nocivos. Hay un deseo, una avidez que no es nociva en el Dharma, el deseo de iluminarte. Ese se vale y eventualmente, antes de la iluminación, abandonas ese deseo también, el deseo de iluminarte, porque te estorba. Luego ya continúa, ¿no? La corriente, ¿no? Como hemos hablado, la corriente del Dharma. Y luego dice, amigos, realmente son perjudiciales la ira y el resentimiento, el desprecio, el descaro, y envidia y avaricia. O sea, vuelve a hablar como lo dijo antes, ¿no? Antes dijo, realmente la avidez y el odio son perjudiciales y existe un camino medio para abandonar la avidez y el odio. Y luego después dice, la ira y el resentimiento son perjudiciales, el desprecio y el descaro son perjudiciales, envidia y avaricia, engaño y fraude, obstinación y rivalidad, vanagloria y arrogancia, vanidad y negligencias son perjudiciales todos esos y hay un camino medio para abandonar todas esas cosas, para abandonar la vanidad y la negligencia que ofrece la visión y el conocimiento, que conduce a la paz y el conocimiento directo, a la iluminación y al nirvana. Y eso fue lo que dijo Sariputta, y los monjes quedaron satisfechos, se deleitaron con sus palabras, y ahí termina, ¿no? El sermón. Todo súper feliz. ¿Qué les pareció? ¿Quién quiere decirme su opinión? ¿O qué les hizo pensar el sermón? A mí lo que más me gustó, espero que no se otra vez, a mí lo que más me gustó fue el tema de la metáfora que usa del alimento, de la merienda. Porque no sé cómo lo leyeron ustedes, pero yo lo leí muy extraño, o sea, se me hizo muy rara esta metáfora porque por un lado, el que no come, el que prefiere no comerse lo que quedó de comida, pues si deseas puedes comer de esto o si no lo voy a tirar en una tierra que es como seca o en un agua que no tiene seres vivos o no tiene vida o algo así. Pero Ujú, el hecho de tirarla no se me hizo a mí el tema del desperdiciar porque lo vi como un rollo como, voy a tirar en un lugar donde es infértil, voy a tirar ujú, esta comida que queda para que crezcan microorganismos y crezcan gérmenes y posteriormente salga una plantita y a lo mejor después de esa plantita surge otros seres. ujú, Entonces lo vi como un rollo más como que pues lo que no se crea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo vi por ese lado, que es muy sabio, ¿no? Como ujú, los otros conflictuándose moralmente, estará bien, estará mal, pero el Buda va mucho más allá de ellos. O sea, siento yo ujú, que realmente, por un lado está diciendo, pues, si hay hambre, se come. Si no hay hambre, no se come. ¿Sí me sí. explico? Está hablando, está demostrando él con una acción tan, no, tan cotidiana de la vida de cualquier persona, no solamente de un discípulo, de un monje. O sea, el hambre es algo universal y el querer comer es algo universal. Y el tener hambre se siente horrible cuando no tienes dinero y cuando no hay suficiente comida. Entonces, en este caso, creo que el Buda está con una cosa tan simple, está poniendo el Dharma en acción, ¿no? Está demostrando algo muy profundo que para cualquier persona pareciera X.
Entonces yo creo que más allá de que el Buda esté realmente diciendo si está bien o está mal que comes de lo que quedó de comida o no, no sé si está hablando del apego como mencionaste tú, ¿no? O sea, que mencionaste el tema del apego. No sé si realmente esté mencionando el tema del apego en ese texto. Creo que más allá de eso está hablando de un entrenamiento, ¿no? De un entrenamiento de no tener distracciones, ¿no? Que a veces nos enfocamos más en lo sensorial y no en practicar la meditación. Sí, pero yo creo que sí se refiere al apego, ¿eh? Es parte del entrenamiento. Ahorita voy a decir por qué, pero quisiera Ok. escuchar lo que iba a decir Raquel, sus acotaciones. Yo sí he dejado de comer por varios días, no me siento orgullosa de mis trastornos alimenticios, pero sí pasa eso, Willy. O sea, sé que desde una perspectiva del no tengo dinero, no tengo que comer y entonces estoy deseoso de comer, hay un sufrimiento, pero cuando estás enferma de la mente y quieres verdaderamente dejar de comer y haces un ayuno consciente, o sea, de voluntad. Después de un periodo de tiempo se te va el hambre. O sea, es algo biológico y que me llama la atención también esa metáfora, ¿no? Porque me recordó esas épocas en las que voluntariamente dejaba de comer. Al principio sí hay hambre, ¿no? Porque obviamente tu cuerpo tiene ciertos condicionamientos de horarios en las cuales comes y tal, pero eventualmente se va ese deseo, desaparece y entonces ya no tienes hambre y hay espacio para otras actividades, tienes más tiempo. Se va una parte del deseo linkeado a la comida que a mí me parece súper interesante, independientemente del trastorno alimenticio, a lo cual no quiero volver, pero el ayuno trae algo de claridad mental muy interesante, o sea, otro como estado de conciencia, como hace rato les decía, de que ahorita estoy en un estado de conciencia muy cansado y que estoy como toda alterada, como si estuviera en drogas, también el dejar de comer te mete como en otro estado y ahí siento que sí coincido con que al dejar pues en el ayuno, eh, puedes volcar tu atención en otra cosa que no sea el deseo por la comida y puedes tener como mayor claridad. Y coincido con el mensaje que habla de, o sea, el que no está todo, o sea, yo lo veo como, si todo el tiempo estás comiendo, llenándote de placeres, llenándote de cosas, deseas más y más. Es como cuando te comes un gansito y el azúcar se te sube y tienes un pico y luego cuando estás bajando en ese desequilibrio quieres más azúcar y más azúcar y más azúcar. Entonces siento que esa es la metáfora del deseo. O sea, si alimentas el deseo, no para. Ujú, Y si le bajas al deseo y a las pertenencias y a las avaricias y a las posesiones, eventualmente ese deseo también va bajando y bueno, el ujú, deseo es el sufrimiento mismo. Entonces, por ahí esas dos partes, sí, sí se va el deseo cuando le ujú. vas bajando, es como las drogas, ¿no? También al principio estás todo rocheado de que quieres más, pero eventualmente cesa y ya no sientes esa... El antojo. Ujú, Y dos, yo la parte de que lo va a tirar a una tierra no fértil, como dices, yo lo interpreté distinto. Para mí me recordó una parábola de la Biblia judío-cristiana, em, de la semilla que es puesta en una tierra no fértil, ¿no? Si pones una semilla en piedras, pues ujú, no va, o sea, aunque sea semilla y sea fértil la semilla, si no están las condiciones adecuadas, pues no va a crecer, ¿no? Entonces, yo lo veo relacionado con la segunda parte en la cual habla de que, pues si hay monjes que están recluidos, pero no están practicando la reclusión, pues es como realmente poner comida en un lugar infértil, o sea, en un lugar donde ni hay agua, ni hay animalitos que la aprovechen, no hay nada. Entonces, pues es en vano, o sea, es comida, es algo precioso, pero pues nadie lo va a aprovechar. Siento que es como esa metáfora. En cambio, eh, pues los monjes que sí están practicando todo el camino óctuple, pues son la tierra fértil, ¿no? O sea, son el Buda que sí se alimentó hasta saciarse del Dharma y dijo, ya, hasta aquí estoy bien y me siento satisfecho. No sé órale. si tiene sentido lo que... Pues más o menos, o sea, sí entiendo tu punto, pero aquí regresando un poco a lo que decía William y complementando con lo que tú dijiste, Raquel, me voy a regresar
lo que es el Dharma como lo enseña. Está bien interesante esto de, a ver, ¿van a comer o no van a comer? Y si van a comer, lo voy a tirar a un lugar donde no hay vida. Todo eso tiene muchas variantes e interpretaciones, ¿no? Una de ellas, que sí la pensé en algún momento mientras lo leía, fue lo que dijo William. O sea, si yo tiro de la comida, pues tal vez ahí empieza a haber vida. A lo mejor no crece ninguna planta porque la tierra no es fértil, pero a lo mejor pues las bacterias, ¿no? O sea, en la humedad, en el aire o algo, o algún insecto, bueno, se supone que no hay vida, ¿no? Pero a lo mejor puede crear al menos algún tipo de hongo o algo así, ¿no? Que dejes la comida ahí, que empiece como a cambiar la energía, como dice William. La otra es lo que tú dices, que realmente no pase nada y es como decir, bueno, pues nadie la va a aprovechar y pues ni modo, ¿no? Pero como si hay gente aquí que la puede aprovechar, pues que se la coman, ¿no? No sé realmente cuál sea la intención. La que yo le veo personalmente es que los está empujando a los monjes, los está así como jodiendo y los está diciendo, si no comen, lo voy a desperdiciar. ¿Por qué la voy a desperdiciar? Pues porque la voy a tirar a un lugar en donde nadie la va a aprovechar. O sea, no da más explicación el lugar. No hay nadie, no se la va a comer nadie. No hay vida. Punto. Entonces, es como una trampa, ¿no? Es así como, ¿me la como o no? O sea, ¿la desperdiciamos o no? Y según lo que dijo el Buda, porque sí dice al final, yo aprecio y elogio al que no se comió esto. ¿Y por qué? Más adelante, Sariputta explica, en gran medida explica por qué. Y Sariputta básicamente está diciendo que el gran problema es la avidez y la aversión, o sea, el deseo. El deseo de la comida, y aquí me voy al punto de Raquel, literalmente es un problema. O sea, sí es un problema. Y no estamos hablando de trastornos alimenticios, no estamos hablando de anorexia, de bulimia, de modificar tu cuerpo para lograr un ideal estético. No, esas son enfermedades. O sea, no sé a lo que se refiere el Buda. El Buda dice hay que comer y de hecho el entrenamiento para monjes es meditar en la mañana muy temprano, desayunar, luego meditar y luego creo que van por limosnas y luego comen por ahí de mediodía y luego después ya no comen. No hay cena. Y ese es parte del entrenamiento. O sea, es un camino medio. Ni se trata de dejar de comer, ni se trata de comer un chingo, sino como más fijo, ¿no? Perdón, más derecho por el camino medio. Y creo que se refiere al desapego, ahorita mencionando lo que estaba diciendo William, porque Sariputta está hablando justamente de que hay que abandonar, ¿no? Hay que abandonar las cosas que te producen ese placer, que te producen codicia, que te producen reincidencias. Pero no es un desapego idiota, no es un desapego absoluto, no es un desapego nihilista, sino es un desapego de que eres libre del deseo y comes solamente lo necesario. Pues más que nada bueno, cuando los monjes tenían que comer o cuando estaban recluidos, es algo que pues, se aplica, ¿no? En nuestro entorno pues actualmente, ¿no? De lo que es por ejemplo, el siglo XXI, de todos los estándares, lo que nos ponen precisamente en los comerciales, el internet, Facebook, de que comer está bien, o sea, cosas que no son realmente pues necesarios para nuestro cuerpo, incluso comida que puede ser demasiado nociva, hasta mentalmente puede, digamos que apegarnos hasta un grado de llevarnos a ser adictos y no solo dañarnos a nosotros mismos, sino influenciar a otras personas a que pues consuman pues esa misma basura, que pues ahora sí que se va a escuchar feo, pero pues es un hábito de mierda que pues precisamente te hunde y te hunde más, todo por culpa de lo que son las influencias que hoy en día se ven diariamente. Efectivamente. Y creo que es lo que el Dharma está presentándonos, ¿no? Es una libertad de la adicción al placer sensorial. Y además, fíjate qué curioso, o sea, yo nunca lo he experimentado porque no he dejado de comer así. O sea, no he hecho ayuno, ¿no? Voluntario, pero sí creo, porque lo he escuchado de otras personas, pues que tu energía mejora de cierta forma y seguramente tu concentración también.
¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de encontrar el punto medio en la alimentación, ¿no? A lo mejor no irse al extremo como mencionaba Raquel, o sea, de que sea dejar de comer así un chingo de tiempo, porque eventualmente lo que pasa es lo que le estaba sucediendo al Buda, se vuelve un esqueleto y se desmaya, casi se muere. Y eso ya impide el objetivo de la práctica. Entonces hay que comer, pero sin desarrollar las adicciones. Ahora sí, Willy, me Sí, quiero... de hecho, yo creo que va más por ahí, por lo que estás diciendo. Pues si está hablando de que existe algo llamado camino medio, pues todo este sermón, todo este discurso, de alguna manera, el trasfondo significativo o más significativo es esto: el trucha atento con los extremos, morros, pónganse Ujú, atentos con los extremos, monjes. O sea, si tienes ganas de comer, come. Aparte vienes todo tembeleque, vienes todo tembloroso, debilitado, sin comer. Ve tú a saber cuántos días tenían ellos sin comer. sí, O sea, recuerden que el Buda propone un camino muy distinto a los mortificantes, que estos vatos dejaban de comer, o sea, comían popón, o sea, comían tierra, o ujú, sea, comían cada cosa que, ve tú a saber, ahí meditando y con un dolor de estómago, con un diarrea ahí. O sea, no, o ujú, sea, tienes que comer bien, o sea, si tienes hambre, come, si no tienes hambre, no comas. Pero yo creo que va más allá de comer o no comer. El objetivo ahí es estar en un punto en el que el tema de la comida o no la comida no sea un pedo más, güey. No se convierta en un problema más cuando estás así es. sentado, supuestamente a sentarte, a relajarte. O sea, ¿para qué uno medita? Primeramente, para hacer meditación, ¿de qué sentido tiene si tienes hambre y no comes? O sea, es ilógico, o sea, te estás torturando. Tampoco significa que te vas a comer dos hamburguesas del Carl Jr. antes de meditar y dos refrescos de alito. No, tampoco significa eso. O sea, pero más allá de la comida o no la comida, yo creo que aquí el bienaventurado, me gusta cómo suena eso, el despierto habla de, trata de estar lo más libre de perturbaciones posibles para que pues puedas estar concentrado, güey, porque si no, vas a Pero, estar pensando en la luz, que no has pagado la luz, el agua, el internet, que tienes que ujú, terminar un brief, que tienes que darle comida al gatito. ujú, Entonces creo que va más por ese lado. Y voy a hacer una acotación, porque hay una parte donde menciona, no, dice, aún así yo aprecio más y elogio a este primer monje, o sea, el monje que aún teniendo hambre y estando debilitado, se cuestiona sobre el tema del hambre como una cuestión material y mundana, pero no está diciendo que no aprecia al que comió, está diciendo que aprecia más al que no, al que tuvo una reflexión más profunda sobre las cosas. Y no ujú, está diciendo que no aprecia al otro, ay, no, tú eres bueno, tú eres malo, tú eres tonto, tú eres inteligente, tú eres ujú, chingón y tú eres un tonto. No, yo creo que está diciendo aquí, aprecio más porque este chico, este monje está más enfocado. O sea, tiene hambre, pero al menos tiene la capacidad de análisis y de discernir y de reflexión sobre sus propios actos, que creo que por ahí va la cosa también. ujú. Pero aún así, él les dice, si deseas comer, adelante. Si no comes, voy a tirarla. Pues no tiene nada de, yo creo que no hay una cuestión de bien y mal, ni de moral, ni nada. O sea, si está diciendo, pues tienes hambre, come. Sí, pero es que estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, William. Creo que es una cuestión de ver las cosas tal y como son, ¿no? O sea, tienes hambre, comes, no tienes hambre, no comas. Sin embargo, también si hay un elogio, o sea, estamos repite y repite lo mismo. El elogio para mí me hace pensar que sí hay un camino importante. Hay que, o sea, apreciar la instrucción, ¿no? La Sí, instrucción que da el Buda. O sea, hay alguien sí, que hace caso, ¿no? Y para mí eso es bien, bien, bien importante. sí, sí, sí. Me hizo pensar en otra vez, regreso al asunto de las adicciones, ¿sí? Ujú. Cuando tú estás en recuperación de adicciones y buscas a tu padrino, ¿no? O sea, buscas a alguien que te ayude a dejar las drogas o el alcohol o lo que sea, pues el padrino te da sugerencias, ¿no? Y estas sugerencias literalmente son como indicaciones que el Buda da a un discípulo. Y el que hace caso, le va bien. Y el que no hace caso, no le va bien.
Entonces, la apreciación y elogio es a la gente que hace caso, pero no porque se someten y ya, sino porque pues sabe, o sea, que el Dharma es bueno, o sea, no es como, es para el beneficio de ellos, no es para el beneficio del Buda, ¿no? Si alguien come o no come, no es para beneficio del Buda, es para el beneficio de esa persona. Y literalmente dice, el no comer en este ejemplo sirve para que después no tengas una dependencia, tengas mejor concentración y tengas más energía Y en ese ese punto es muy momento, importante. Sí, ¿sí? Y nada más recordamos en otros sermones, pues que sí se come, pero se come con unas reglas específicas en el entrenamiento del Dharma. No es como comer cada vez que tenga ganas. Eso es como que bien, bien importante. Y siento que hay mucho que aprender ahí. Ojo, para todos los que nos están escuchando, no estamos abogando aquí por dejar de comer, ¿no? No, no, solo estamos hablando de un contexto de monjes, ¿no? De cómo se lleva la práctica del Dharma pues, en los monasterios. Y en nuestro caso, es una cuestión más de no de dejar de comer, sino de comer saludable y comer balanceado y comer no nada más por tener hambre, esa es la práctica del Dharma, lo vimos en el curso. O sea, ¿cuáles son tus macros, no? O sea, ¿qué tanta diversidad tienes en tus alimentos, no? No es nada más carne, ensaladas y cereales, o sea, ¿qué más? ¿Qué más hay por ahí que te pueda servir, no? Hay a lo mejor algunas nueces, a lo mejor hay otros tipos de proteínas que no son necesariamente carnes y empiezas a incorporarlas y todo eso involucra literalmente dejar de comer lo que más se te antoja, a lo que eres adicto. Yo soy pésimo en esa práctica, pero me encantaría un día lograr comer todavía mejor y lo he mejorado muchísimo, pero pues todavía hay como esa parte, ¿no? No sé qué tanto se pueda lograr en un ambiente laico, porque como dice William, estamos bombardeados todo el tiempo por publicidad y mientras estés bombardeado por esa publicidad, pues es muy difícil que se vaya el antojo. Está muy, 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 muy cabrón. Tiene que haber cierta reclusión, justamente, pero ¿qué tanto se puede lograr en este ambiente laico? Dime, Raquel. Yo también lo veo, y no sé si lo dije hace rato, o sea, porque Mm, sí cacho lo del tema de la comida, ¿no? O sea, esto que estamos hablando de las adicciones, que puede ser una adicción a no solo la comida, al azúcar, al trabajo, lo que sea, ¿no? O sea, ujú, pero también lo veo como, a ver si déjame pongo orden en mi cabeza, o sea, como si el hambre fuera la insatisfacción, o sea de que yo digo, güey, ¿por qué me tocó vivir en México y en una familia así, ya está, soy pobre y soy mujer y, o sea, y pues tengo un chingo de hambre, o sea, me gustaría, o sea, pues no sé, ser más privilegiada, haber nacido en un país con mayor estabilidad económica, no tener carencia, quizá no tener que trabajar y no sé, o sea, y siento que esa hambre, o sea, como que lo veo de esa manera metafórica, o sea, sí, a ver, deja pongo, o sea, como que en mi cabeza tiene sentido y no sé si lo voy a poder expresar. Estoy cansada porque tengo hambre. De que como que si seguimos alimentando la resistencia a insatisfacción. la vida que nos tocó, es Ujú, el hambre, ¿no? Y si aprendemos a vivir con lo que nos tocó, es decir, con el hambre, como el monje que dice, yo voy a continuar la noche con el hambre y voy a ser más satisfecho, voy a encontrar la felicidad ujú, el contentamiento más fácilmente, voy a tener energía por más tiempo que el que sí va a comer y el que sigue, pues, hambriento de tener una mejor vida. Y no de que esté mal aspirar a tener una mejor vida, ¿no? Pero creo que de repente estamos muy hambrientos a quejarnos de la vida que nos tocó, de por qué estoy trabajando en domingo y mi jefe es tal, me salió mi jefe. ujú. ¿Por qué mi familia es así y así? ¿Y por qué mi pareja es así? ¿Y por qué mi departamento se está cayendo? Pero, o sea, como que sí, no sé si me dio a entender como esa hambre, Sí, carencia. pues eso que estás mencionando es súper, súper budista. O sea, es una de las enseñanzas que se repite una y otra vez, que tiene que ver con la insatisfacción. Es un concepto muy importante en el budismo, que es dukkha, y que a veces se traduce como sufrimiento.
¿no? Cuando hablamos de las 4 verdades nobles, la primera verdad es la verdad primera verdad del sufrimiento, pero en otra traducción sería la verdad de la insatisfacción. O sea, nada, nada, nada es satisfactorio y por lo tanto la gente está sufriendo, ¿no? O sea, hay una causa de esa insatisfacción. Esa es la segunda verdad noble. La segunda verdad noble dice que el apego, el deseo, es la causa de la insatisfacción. Y la tercera verdad noble es, la insatisfacción se puede acabar, o sea, puedes llegar a sentirte satisfecho por completo. Y la forma es cuando dejas ir ese deseo. O sea, en el momento en el que dejas ir el deseo, cesa la insatisfacción y hay una satisfacción, hay un contento, descubres energía de otros lados, de tu cuerpo, del ambiente, de la conciencia. Ahí hay energía también, ¿no? No es la única energía, pero por supuesto que puedes seguir subsistiendo o encontrar otras fuentes de energía. No practicar el Dharma nos hace muy ineficientes física y mentalmente. O sea, estamos como enfocados solamente en que comiendo un chingo y consumiendo lo que me gusta nada más, voy a estar bien, en la mejor salud. Por supuesto que no. Al contrario, estamos en la peor forma de nuestro estado de salud. Entonces el Buda está diciendo aquí con el asunto de la comida que hay que ser libres, ¿no? De las adicciones. Y esa libertad, esa adicción te lleva al contento. Pero nosotros que ya conocemos otros sermones, sabemos que el Buda no se refiere a el camino extremo que menciona William, ¿no? O sea, lo que está hablando William es justo lo que el Buda dice. No es un camino de extremos, es un camino medio. Y el camino medio, igual con la comida, ¿no? Ahora, por otro lado, sí habla de cosas que se tienen que dejar por completo. O sea, la comida aquí, como dijo William otra vez, el Buda dice, coman si quieren, no coman si quieren, si no quieren comer, que sean por las razones correctas, es decir, por el entrenamiento del Dharma, no por anorexia. Pero sí hay cosas que sí tienen que dejar por completo, dice el Buda. ¿Y cuáles son esas cosas? En términos de consumo, pues consumimos muchísimo sustancias, ¿no? Dice, hay que dejar todo lo que intoxique tu mente. Y también dice, hay que dejar de mentir, o sea, el consumir ese tipo de mentiras, esas falsedades, hay que dejar eso por completo. Hay que abandonar la ira, hay que dejar de consumir la ira por completo. Ahí sí es literalmente, si tienes hambre de emputarte o hambre de intoxicarte, el Buda dice, muérete de hambre, de esas cosas. Ahí sí no hay como negociación, ¿no? Sí, todo lo que están diciendo, sí estoy de acuerdo con lo que mencionan tú, Raquel, en el tema de que el hambre, y no sé, creo que hay que definir muy bien el tema, ¿no? Yo creo que no es tanto el tema del hambre, sí, sino, o sea, hay que diferenciar entre deseo y necesidad. Sí, eso es muy importante, entender si tu cuerpo realmente lo necesita, o sea, de que los seres humanos, los animales, necesitan comer para sobrevivir en este mundo material, pues claro, pero sí hay que tener cuidado entre pensar que el hambre en sí es la causa, es como un sufrimiento. O sea, claro que es de alguna manera un sufrimiento el hambre cuando es prolongada, ¿no? Que no la puedes saciar en el momento. Pero creo que sí es muy benéfico lo que está diciendo, que lo que se está mencionando aquí, que también hay que tener cierta resiliencia ante el deseo, hacia el antojo, pues porque o sea, el cuerpo siempre te está pidiendo cosas, no nomás comida, o sea, te pide bebidas, te pide chocolates, postres y te pide cosas. O sea, te pide amor, te pide placer, te pide chicas o chicos guapos. O sea, te pide cosas siempre, ¿no? Entonces, pareciera que el cuerpo, el físico, es una máquina del deseo. ¿Qué me entiendes? Es como una Tal fábrica del cual. deseo. O sea, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, realmente en un nivel muy primitivo, en un nivel muy profundo, nunca dejamos de ser niños. O sea, en un nivel muy profundo, somos ese niño que va al supermercado con su mamá y que quiere todo lo que ve. Es O lo que está sea, diciendo ahorita Raquel, justamente. mami, yo quiero este paletita, yo quiero este, y si no le dan, hace la pataleta, ¿no? Se tira al suelo y grita.
O el típico niño que le das, que ya desde niños están en el teléfono y le quitas el teléfono un ratito para que coma. No, o el chamaquito casi grita o golpea a su mamá porque no le presta el teléfono, porque le quita el teléfono un minuto. Entonces, creo que más allá de la comida y todo esto, el tema es el aprender a distinguir entre necesidad, entre antojo, entre un deseo saludable, porque no todo, bueno, ahí ya sería algo controvertido en el tema del Dharma, como deseos saludables, ¿no? Ujú, Este, distinguir, pues no irnos a la idea de que hay el hambre, tenemos que resistir el hambre, ¿no? O sea, el hambre es ujú. algo superhumano también, superhumano, es una necesidad básica, ¿no? Pero entender que muchas veces ese hambre realmente no es hambre, ¿no? Esa hambre realmente es otra cosa. Sí, en muchos casos no es hambre, efectivamente, y diste en el clavo. O sea, la práctica es distinguir entre hambre por necesidad biológica y que necesito vivir, si no, pues, si no como me muero, y a lo mejor hambre que es por antojo meramente. Y Y algo que, entonces, ay, perdón. no hay cuidado, nada más es decir que el antojo muchas veces se manifiesta o lo pensamos que es, tengo hambre, pero es antojo, es bien diferente. Hay que distinguir. Exactamente. Algo que me llama la atención es, chicos, o sea, si nos ponemos a analizar el tema del karma o de la originación dependiente o todos estos temas tan complejos a veces en la tradición, a lo que me refiero es todo es causa y efecto, o sea, el cuerpo, si lo acostumbras a comer lechuguita, el cuerpo te va a pedir lechuguita. O sea, si el cuerpo lo acostumbras a comer gansitos, te va a pedir gansitos. O sea, uno se enamora de los objetos. ¿Sí me entiende? Uno se enamora de las cosas, uno se obsesiona, se apega, ¿no? Se apega a las cosas. Ujú, Y al final, lo interesante aquí es darnos cuenta, como lo mencionaban hace rato, que al final el cuerpo nunca lo vas a tener 100% contento. No hay una satisfacción corporal. Siempre te va a pedir algo diferente el cuerpo, los ujú, sentidos. Muchas veces nuestra vida mundana, nosotros no somos monjes ni discípulos del Buda, como tal, o sea, no estoy ahí, no está el Buda ahí, yo a un lado ahí con él, no me acaba, o sea, no soy yo ellos, yo no soy ujú, Sariputta, más nosotros, güey, vivimos en el mundo del deseo, vivimos en todo en Instagram, güey, todo son cosas para desear, o sea, todo lo que aparece en Instagram lo puedes desear. Y más en la hipermodernidad en la que vivimos, donde o sea, que ves reels de 5 segundos, infinitamente se te puede pasar 10 horas ahí viendo reels. ¿Sí me ujú. entiendes? Entonces sí va por el tema de que el deseo está omnipresente, el antojo es omnipresente. Entonces yo creo que por ahí va más el tema, lo vuelvo a repetir, el tema de todo se puede convertir en un obstáculo y todo se puede convertir en una distracción y todo se puede convertir en una correa, Una pues, adicción, en una adicción, güey. O sea, todo te puede hacer daño en cierto nivel y todo te puede generar sufrimiento. ¿Sí me así entiendes de es. alguna manera? Sí, tal cual, así como lo dices, William. Estoy de acuerdo. Dime, Alma. Bueno, es que quería ya preguntar porque ya entendí muchas cosas y no quiero volver a repetir eh, Ujú, lo que ya claramente dijeron todos, pero ahora mencionaste anteriormente algo de recluirse y ahora que estaban mencionando pues en este samsara donde vivimos que todo lo que vemos, incluso las ujú, redes sociales, se vuelve una tentación. Esta reclusión de la que hablabas podría ser como desprenderse también de estar consumiendo visualmente deseos en redes sociales, o sea, que esa es totalmente. sí, o Sí. sea, porque yo te puedo decir que ya no entro tanto, pero cuando entro, ay, se me antojan los vestidos y la comida y los zapatos o las casas. Y entonces eso lo que fomenta, pues obviamente es como no querer, o estar más bien, no querer estar donde estoy, sino desear estar en otro lugar mejor, que yo creo que es mejor. Ya para concluir. Lo que ahorita me acaba de caer el 20 es que parece que hay un estímulo para vivir lo mejor que se pueda en Samsara, o sea, como que todo el mundo el sistema está creado así, de que Ujú, puedes ser feliz en Samsara, y lo ujú, que me ha enseñado hasta ahora el Dharma
es que puedes estar feliz y en paz a pesar de samsara. No sé si lo estoy como entendiendo. Sí, pues sí, una mejor forma de expresarlo, o sea, utilizando más la perspectiva del Dharma, no es a pesar de samsara, sino dejas de estar en samsara en el momento en el que te das cuenta que no necesitas tanto de lo que crees que necesitas. Aunque, o sea, aunque sigas viviendo ahí en tu casa, aunque sigas trabajando y estando expuesta a miles de anuncios en televisión, en la calle y en internet, cuando eres libre de la necesidad, dejas de estar en samsara. O sea, aunque vivas en la jungla. Y miren, regreso a las palabras tales cuales que usa el Buda, ¿no? Que es, o sea, aprecio más y elogio más al primer monje, o sea, al que decidió no comer, porque se está, ya no lo dice esto el Buda, pero concluimos que es porque se está entrenando en el desapego. Aunque también más adelante el Buda dice literalmente, perdón, esto conducirá a este monje a tener pocas necesidades, ahí está, clarito, al contentamiento, a la satisfacción, al fácil sustento en cuanto a la comida. No está diciendo a dejar de comer por completo, ahí ya nos está diciendo, o sea, es por supuesto que sigues comiendo, pero es con fácil sustento, o sea, no es un sustento muy difícil el que requieres, porque ya tú puedes, o sea, comer lo necesario, ¿no? De hecho, justo acababa de leer un artículo que compartió un amigo, otro amigo budista ahí en Facebook, igual y les mando el artículo, que en Suecia hay un término, una palabra en sueco que no recuerdo cuál es, que significa lo suficiente, que aprendes a vivir con lo suficiente y que ese es como un estilo de vida en Suecia que todo mundo aprecia bien cabrón, porque es así como estás libre de muchas adicciones, de muchas necesidades, o sea, no te estás preocupando por tener demasiado, o sea, si estás tomando alcohol, o sea, tomas un trago y ya, y lo demás no lo tomas, o sea, si alguien llega así con shots, es así como, ¿qué, güey? O sea, ¿por qué quieres pasártela mal? O sea, ahorita estás muy bien. Pero hay gente que dice, no, es que necesito más, 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 ¿no? Lo que decía Raquel, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y lo que decía ahorita William, estamos en el mundo del deseo. Literalmente eso dijo el Buda. El reino de los humanos está plagado por el deseo. Ese es el veneno del reino de los humanos, el deseo. Sí, sí, exactamente, eso es importante. Para mí es muy importante el tema del mundo del deseo, ¿no? O sea, Ujú, no somos monjes, güey, o sea, no estamos en ese nivel, o sea, no somos tibetanos, no somos indios, no crecimos con un maestro, con un sensei de la tradición Zen. Somos personas que nacimos en un mundo occidental, en un mundo donde siempre nos dijeron que tenemos que luchar por lo que deseamos, por lo que queremos, pero a veces nadie nos enseñó a discernir qué es necesidad, qué es deseo, y nadie nos ha enseñado a entender que la necesidad a veces se crea. ¿Sí me entiendes? A ujú, veces la necesidad no es necesidad, sino se crea con el hábito, con las acciones. Con ujú. repetir una acción crea una necesidad. Es como el mismo Con, karma, como el mismo karma. El karma se crea por experiencias previas, por contactos previos con realidades, con fenómenos que terminan creando una realidad ahora. Y lo mismo en el tema de los hábitos alimenticios y de cualquier tipo de hábito. ujú, Entonces, creo que sí hay una enseñanza profunda también del karma aquí, entendido en un nivel muy cotidiano, con algo tan humano como es comer o no ujú, comer, que es, güey, es la gasolina de la vida, güey, o sea, si no comes, te mueres, o sea, literal, si dejas de comer, güey. Pero aquí lo que me llama la atención a mí es, yo no, o sea, desde mi punto de vista, ¿cómo va a tener largo tiempo de energía si está debilitado y hambriento? O sea, Mira, no me hace match. lo dijo Raquel, Willy. O sea, y creo Ah, que no se match. lo has dicho varias veces tú ahorita. O sea, tú ahorita dijiste varias veces que el hambre en el ser humano es natural y si tienes hambre tienes que comer. Pero Raquel y el Buda están mencionando de que si no te excedes y dejas de comer, empiezas a discernir una energía, ¿sí? Ah, Y sí, no, sí, 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 sí. y no se trata de dejar de comer, sino Sí, del sí, sí. contexto. Raquel lo puso clarísimo. Sí, es cierto. Una cosa es
voluntariamente en un contexto saludable, como el caso del entrenamiento de los monjes, no en la anorexia, como lo aclaró Raquel, pero un caso así en ese contexto, que es un entrenamiento de desapego sensorial a los fenómenos de la realidad, con esa voluntad, te permite descubrir energía y que puedes mantenerte, te puedes sostener con una energía, ¿sí? El caso de la necesidad, o sea, de que alguien tiene un chingo de hambre y quiere comer y no tiene dinero para comer, antes de que llegue a la anorexia o que llegue a la desnutrición extrema, como en muchos lugares del mundo, no. Antes, o sea, alguien que, por ejemplo, se queda sin trabajo y un día ya no puede comer, esa desesperación es totalmente diferente al contexto del monje. ¿Por qué? Porque en el contexto de alguien que se queda sin trabajo y sin dinero y sin comida, su voluntad y su intención es continuar trabajando, comiendo y utilizando energía de formas muy diferentes a como las utiliza un monje, ¿sí? De ahí de entrada, o sea, y además, o sea, alguien que se queda sin dinero y sin comer no es un practicante del Dharma, no es un practicante así, o sea, que se recluye, o sea, estamos hablando de alguien que sigue en samsara fuertísimo y quiere continuar en samsara todavía un buen rato. No está la voluntad. Y en el momento en el que hay voluntad de reducir tu consumo, entonces conoces la energía del cuerpo. Es bien diferente, bien, De bien hecho, el diferente. tema, de hecho lo entiendo como, pues sí, quizás ya lo había mencionado, se me pasa, pero lo Ujú. entiendo como, de hecho, cuando comes de más, te sobreexcitas, ¿no? Como que tienes demasiada energía, o no sé cómo decirlo, como que Depende. entra demasiadas cosas. No sé si les ha pasado a ustedes Ujú. que a veces cuando comes mucho, te duele la cabeza. No Sí, sé si a ustedes les claro. ha pasado, pero también duele la cabeza cuando no comes. Entonces, por las dos partes, pues duele la cabeza, ¿no? Pero lo que me llama la atención a mí, el tema de las pocas necesidades, también siento que tiene una connotación en el contexto de ellos, del tema que muchas veces ellos reciben limosnas, ¿no? O sea, Ujú. muchas veces van a comer lo que haya, porque no sabes si mañana no va a haber, o si va a haber, o si no va a haber. ¿Sí me entiendes? Si hay una cuestión Y si lo vemos, sociológica. si lo vemos así estrictamente, ese es el caso de todo mundo en la humanidad. No Sí, pues sí, si lo ves sabemos, estrictamente así. no sabemos cuándo va a haber y cuándo no va a haber, la verdad, porque estamos sujetos a condiciones que todas son impermanentes y son precarias, ¿sí? Y no es cuestión de comer o no comer, es cuestión de libertad de adicciones. Velo de esa forma, ¿sí? Y sobre todo aquí la frase fácil sustento en cuanto a la comida. Esto para mí es crucial. No nos está diciendo que dejes de comer, nos está diciendo que puedas estar bien con poco o con lo que haya o con lo necesario. Hay un balance. Y por otro lado, o sea, regresando a lo que estabas diciendo, lo del dolor de cabeza, ¿no? Eso también me llama mucho la atención. O sea, sí, efectivamente puede haber un dolor de cabeza si comes demasiado, ¿no? O sea, puede haber dolores de cabeza por muchas, muchas razones. Si dejas de comer, o sea, haz de cuenta un día, o sea, si tú dices voy a comer menos, voy a empezar a romper mis adicciones a la comida, que no es lo mismo que abandonar la comida por completo, pero sí romper con las adicciones a la comida. Te va a doler la cabeza, pero no porque te haga falta energía o comida, sino es un síntoma de la adicción. Eso le pasa a todos los que dejan de fumar, a todos los que dejan de tomar, a todos los que dejan las drogas. O sea, pinche síntomas de supresión que vives. Abstinencia. Totalmente. Sí, como me has mencionado a veces Ujú. la evidencia más clara de cómo estamos realmente en este momento es porque el cuerpo nos está avisando, ¿no? Y a veces el cuerpo te da señales, pero no le hacemos caso, o sea, no tenemos la capacidad de entender los mensajes que nos da el cuerpo. Sí, Pero el pero hay dolor que de... tener mucho cuidado. Perdón que te interrumpa, Willy. Pero los mensajes del cuerpo, aguas, porque unos Sí, sí. mensajes son mensajes porque a lo mejor si estás muy enfermo y necesitas ahí atenderte. Y otro mensaje es porque o sea, pinche cuerpo es tan adicto que se pone a sudar o le Sí, sí, duele la sí, cabeza. sí, pero a lo que me refiero yo, tener la capacidad de entender el lenguaje del cuerpo.
Eso Sí, implica perdón. entender que el cuerpo te dice puras pendejadas también. O sea, el cuerpo Sí. también tiene sus trampitos. O sea, el cuerpo también te dice cosas que no son reales. O sea, que realmente si estás acostumbrando, o sea, no es que sea reales o no. A lo que me refiero, No, el cuerpo si te está pidiendo siempre gancitos, pues ahí está la cosa. Pero más allá de ese tema, lo que yo quería mencionar es que no es tanto que vayas por la vida, no, no me voy a tomar 2 cervezas, o 4, o 10, o una, o no voy a tomar. O sea, no tiene nada que ver si la cantidad, o sea, yo siento yo. O sea, porque si tú te tomas 8 cervezas hoy, o 2 hamburguesas hoy, puede ser que la otra semana comas más verduritas y más lechuguita. O sea, Sí, pero recuerde, perdón que te insista en este punto, William, porque esto es claro en el Dharma. Una cosa es comida y otra cosa es alcohol. Y el Buda dice literalmente, se tiene que abandonar por completo el alcohol. Si eres practicante del Dharma. si eres, es el punto, que estamos hablando, una cosa es en el caso de ellos, que son monjes Ujú. recluidos en un sentido ortodoxo, y otra Pues cosa en nosotros. no, yo lo aplicaría igual para nosotros, ¿eh? O sea, y no estoy diciendo que, para estar aquí en Active Dharma tienes que dejar de tomar. No, no estoy diciendo eso. Lo digo tal cual. Si quieres dejar de sufrir, seas laico o seas monje, no tomes alcohol. La pregunta aquí es, ¿hasta dónde quieres llegar con tu práctica del Dharma? Y se vale que tú digas, no, pues yo nada más quiero llegar, a ingresar a la corriente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no quiero ser un arhat, no quiero ser un Buda, nada más quiero ingresar a la corriente o quiero volverme un bodhisattva de primer nivel, pues a lo mejor lo logras sin abandonar el alcohol, ¿no? Y a lo mejor lo logras comiendo 3 veces al día, o sea, no volviéndote monje. Mi opinión personal, y puedo estar equivocado porque no lo he comprobado en mi experiencia, es que si quieres llegar más lejos, o sea, sí te tienes que apegar a las indicaciones que da el Buda. ¿Por qué? Porque el alcohol y la comida son sensaciones altamente placenteras, altamente placenteras. Placenteras, exacto. Y cuando es algo altamente placentero, ¿cómo te cuento lo imposible que es romper con esa adicción? ¿No? Entonces, en Claro. ese sentido, por eso lo recomienda el Buda. Si quieres llegar a los últimos, no se trata ya ni de ser monje o no. ¿Cuál es tu objetivo con el Dharma? Seas Sí, laico o no, ¿no? Más sí, bien. a mí me gusta mucho la idea de libertad de las cosas, o sea, Ujú. sea lo que sea. Yo más allá Sí, de que si es una instrucción que aplica para monjes o laicos, yo creo que va más allá, en mi caso yo lo veo más como una libertad real, güey, una claro. libertad real Ujú. de ti mismo, güey, de tu Sí, propia no, no experiencia es, humana. no es libertinaje, es libertad, ¿no? O Genuina. sea, libertad. Y a esto voy con que no, o sea, no se está promoviendo que se tome todos los fines de semana, pero tampoco se está condenando que se tome. O sea, va más allá de, en mi opinión personal, que a lo mejor puedo estar también Ujú, errado. O sea, ujú, como yo lo veo en el tema del Bodhidharma es, no es lo más recomendable que se tome más si vas a estar meditando y si quieres seguir avanzando en este rollo, pues quien se libere de menos maletas en el ujú. camino va a llegar más lejos porque se va a cansar menos. ¿Sí me entiendes? Así Yo es. veo todos los fenómenos o todas las cosas, todos los objetos deseosos, Ujú. o también el tema de los objetos que no, las cosas que no deseas, que ese es un tema que no hemos mencionado, la aversión, ¿no? Que es lo opuesto, o sea, todo lo que no quieres también es un peso, una maleta más que estás cargando en esta experiencia llamada vida, No que de querer dejar alguna de tomar, por ejemplo. no querer dejar de tomar también puede ser un obstáculo. Exactamente. Es un Entonces, querer, obstáculo. querer tomar y querer dejar de tomar también, y también sería un obstáculo querer tomar y no tomar, como cuando tienes esta idea como del equilibrio. Entonces, yo creo que el tema aquí, Es causas y la libertad consecuencias. la libertad acerca de los objetos sensoriales, de toda la experiencia No, no nada más libertad sensorial, sino también libertad, o sea, de los hábitos nocivos. mental. Raquel, te ibas a decir algo ahorita ya para terminar, que nos estamos extendiendo muchísimo, o si alguien más tiene algo más que decir. ¿Te acuerdas qué ibas a decir, Raquel? Ya se te olvidó. se me olvidó, pero es que Willy decía cosas y yo decía, ay, le voy a decir, le voy a decir". Algo, no era que ver con algo de la comida y el dolor de cabeza, Bueno, o de la una parte que dijo lechuguita. Willy como que el cuerpo te dice mentiras, ahí te voy a corregir, Willy.
El cuerpo nunca miente. El que miente es la cabeza. La mente es la que nos dice, oh no, si yo necesito un gancito y por eso me duele aquí. Realmente tal vez te duele porque, güey, necesitas sentarte derecho o porque llevas mucho tiempo acostado o porque necesitas hacer ejercicio o dormir bien o lo que sea. Tu cuerpo nunca te va a mentir. El No, y síntoma nunca Eh, miente. no además, miente, perdón, engaña. lo que dice la mente, por ejemplo, quiero un gansito y lo dice muy, muy, muy insistentemente, lo que sí pasa es que se somatiza ese deseo, y cabrón, y lo sientes en el cuerpo. Pero lo que está diciendo el cuerpo es nada más un reflejo de algo que la Sí, de cabeza está creando. ansiedad, o sea, yo ahorita que estoy Ujú, súper hundida de trabajo, lo único que se me antoja es comer golosinas, porque estoy estresada, porque realmente mi mente está en un estado alterado y le está diciendo a mi cuerpo de, güey, necesitamos galletas y no necesito galletas. En realidad el antojo es una expresión de un desequilibrio, pues, emocional, porque sí, puedo lidiar con todo lo que está Pero, pasando. Pero ahorita sí, dijiste algo pero ¿dónde que está el hambre? O sea, ¿el hambre dónde está? O sea, se siente en el hambre, el hambre el de hambre todo. se siente, el hambre se siente en las uñas, en los pies. ¿Dónde se siente el hambre? se sienten los pelos. Se siente en los, se Y siente en ahorita el que decías estómago. algo o sea, dijiste algo que me recordó a la metáfora con la que cierra el sermón, que habla de los que están recluidos, pero que en realidad siguen con la codicia y con todas estas, o sea, que realmente, como me recuerda a los católicos que van todos los días a misa, pero en realidad por atrás están odiando un saludo a todos los católicos. O a todas las personas hipócritas, ¿no? O sea, que están diciendo por fuera de, ay, sí, y yo también lo soy, ¿no? Soy un ser de luz y amor. Y en el fondo, por atrás, estoy haciendo cosas escondidas que me dan vergüenza, es que soy avariciosa. Ujú. Hay una incongruencia que trae sufrimiento. Entonces, yo creo que ahí, o sea, el tratar de como medio hacer las cosas trae sufrimiento. O sea, y Sí. me vino a la mente con esto que hablabas de, pues sí, me como 3 lechugas hoy para mañana ponerme un pedón y destruirme y luego compenso de otra manera. No siento que hay buenas acciones que compensen malos comportamientos. Hay que ser. Ujú. Y, y suena como muy radical. A mí también me cuesta, a mí también tengo una discusión diaria con mi libertad, que quiero ser libre y que no encuentro cómo ser libre en este camino medio, pero creo que se es menos libre luchando entre las contradicciones. No, y además esa parte de como contrarrestar un mal haciendo un bien es totalmente falso. O sea, no es cierto. Lo estaba diciendo William muy bien. Y es una cuestión, ¿qué tanto quieres la libertad? La libertad de todos estos estados, de estas dependencias sensoriales. Pues eso por un lado. Y yo complementé hace ratito diciendo, ¿qué tanto quieres la libertad de los hábitos nocivos? La libertad no implica una guerra, y creo que es a lo que se refiere William también. No es como vamos a declarar la guerra al alcohol o vamos a declarar la guerra a la comida. Así es. No, eso es un discurso muy moralista, como dice William, totalmente. Y sí, hay un chorro de budistas que caen en ese ¿Te hace discurso, ¿no? sufrir a la gente y a ti mismo? Sí, más bien, como dijiste, William, es una excelente palabra, es una libertad real la que se busca aquí. Y si quieres esa libertad real, pues entonces ahí están las indicaciones, ¿no? Que deja el maestro. Y el maestro dice, pues no consumas intoxicantes, porque pues es literalmente imposible dejar el placer de intoxicantes tan placenteros. O sea, no consumas heroína, no consumas alcohol, no consumas cocaína, etcétera, 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 ¿no? Cigarros. Para el caso de los monjes es como, güey, no consumas sexo incluso. Fíjate, algo tan, tan, tan humano. No lo consumas. ¿Por qué? Porque es altamente adictivo el placer sexual. Al romper con la adicción, eso es bien diferente a declararle la guerra al sexo. No es eso. Ese no es el camino del Dharma. Esa no es la perspectiva del Dharma. Es libertad de eso.
Es muy diferente, ¿no? Seguramente, es más, existe, ¿no? O sea, existen otros Budas o personas iluminadas en el budismo vajrayana, en donde pues hay practicantes laicos iluminados, en donde tienen familia y tienen relaciones sexuales y que algunos comen carne y otros toman alcohol, pero no tienen la adicción. Ahora ellos recurrieron a métodos igual de hardcore y como difíciles que el que está dando el Buda a los monjes. Los famosos practicantes yogis y mahasidas, los practicantes Vajrayana, William. No sé, si tú y yo practicáramos como un verdadero practicante Vajrayana al 100%, no manches, o sea, nuestra vida sería bastante difícil, para bien, ¿no? Porque es un entrenamiento bien hardcore. Sí, Pero, de hecho para ahí va también ujú, mi último comentario, era de que no, pues sí. que no importa si seas ateo, católico, satánico, pagano, neomedieval, Ujú, que creas en las montañas, que seas politeísta, agnóstico, que seas testigo de Jehová, no te eximes de sentirte horrible en este mundo o de sentirte muy cool. O sea, no te exime de sentir dolor o ujú, sentir cosas placenteras o cosas neutras. Aquí el punto es, tanto las sensaciones neutras, las sensaciones agradables, desagradables o neutras, todas pueden ser igual de problemáticas. totalmente. Este, y también poner atención a todo esto porque al final desglosa engaño, desprecio, descaro, avaricia, fraude, obstinación, rivalidad, vanagloria, arrogancia. O sea, te está dando como toda una descripción que al final son sensaciones agradables, desagradables o que parecen neutras como la vanidad. La vanidad Ujú, a veces no la vemos, pero yo creo que pues es un tema difícil porque incluso siendo budista o católico, no tenemos nada asegurado. O sea, ujú. como hablábamos la vez pasada, Raquel, que hablábamos del tema de que, pues, cómo se genera la confianza o la convicción, o sea, eso es algo de todos los días, ¿sí me entiendes? Sí, decía Eddie, es algo demasiado puesto en la mayoría de los alimentos hoy en día. Supongo que es el azúcar, cuando hablamos del Red Bull. Y lo dices, es morirse en vida. Sí, efectivamente, la práctica del Dharma es aprender a morirse en vida, porque es dejar, o sea, es dejar ir tu vida tal y como la conoces. William estaba diciendo ahorita que tu vida la creas a partir de todas tus experiencias, sensaciones, vivencias desde que naces, o sea, todo ese mundo que tú creas se acaba en la práctica del Dharma, cuando lo dejas ir y es morirse en vida. Hablabas de que se daña el sistema nervioso. Ah, no, el sistema nervioso nos da señales, ¿no? Dices que cuando realmente corre riesgo la integridad física y la salud. O sea, es aprender a escuchar el cuerpo, como dice Raquel, y empezar a desconfiar un poco de lo que nos dice o desconfiar bastante de lo que nos dice la mente. Y luego dice también, súper importante lo que estás mencionando aquí, Adi, en el ejercicio, cuando el cuerpo da señales, es importante hacer caso siempre antes de que sea tarde. Nunca hay que subestimar la inteligencia corporal de nuestro sistema nervioso, o sea, igual. En el ejercicio, si está el exceso, pues por supuesto que te puede ir mal. Y hay gente que sí se muere, ¿no? Porque hay un exceso de ejercicio, o sea, lo que aparentemente es saludable, o sea, el camino medio sigue presente. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por la conversación y nos vemos en el siguiente fin de semana. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye. Ay, cuídense. Un abrazo, bye. Gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Alejandro Serrano y esto fue Truth Dharma, un podcast de ActiveDharma.com. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte este episodio. Para más enseñanzas sobre budismo y meditación, ve a ActiveDharma.com o busca Active Dharma en redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio de Truth Dharma.